Hola, ¿cómo estáis? Soy John, vuestro presentador de hoy en Mindalia en directo. Os damos la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Jocelyn Arellano y viene a hablarnos en una charla titulada Suicidio, lo que nos dicen los maestros. Jocelyn Arellano es maestra de meditación, sanadora y escritora. Es especialista también en temas de espiritualidad y sobre temas sobre la vida después de la muerte. Quiero compartir con vosotros una nueva noticia. Si eres especialista o terapeuta en las materias que trata Mindalia, como terapias naturales y desarrollo personal, ahora puedes abrir una consulta virtual registrándote de manera totalmente gratuita en una nueva plataforma que hemos creado para ello, mindalialive.com. Se escribe mindalialive con v.com. Y así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con personas de todo el mundo. Por otro lado, si eres usuario, podrás registrarte y pedir consulta a miles de terapeutas y especialistas de todo el mundo. Entre los primeros 1000 registros, sorteamos 1000 euros para próximas consultas. Antes de pasarle la palabra a nuestra invitada, quiero recordaros que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, relaciones humanas o misterio. Cada día estamos publicando vídeos nuevos sobre estas temáticas. Recordaros también que desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Al final de su charla responderá vuestras preguntas. Y bien, vamos a dar paso ya a Jocelyn Arellano y su conferencia Suicidio, lo que nos dicen los maestros. Buenas tardes, Jocelyn. Te cedo la palabra. Hola John, buenas tardes a todos, más bien buenas noches, de aquí desde Madrid, España. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy tocando un tema tan delicado como es el suicidio. Yo soy coautora del libro Una puerta hacia la luz con Carmen de Saibe, un libro que escribimos juntas con todos los mensajes que recibimos durante mucho tiempo a través de la mediunidad de Carmen con respecto a de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos y todo lo que sucede una vez que pasemos del otro lado. El día de hoy se me pidió en la última conferencia que hablara de este tema. Para mí es un verdadero honor y honro realmente y respeto muchísimo a todas las personas que han tenido que pasar por este tipo de dolor, que es la muerte de un ser querido por muerte voluntaria o suicidio. Respeto muchísimo el proceso por el que pasan. Yo personalmente tengo varios amigos y seres queridos cercanos que han sufrido mucho por esta pérdida, entre ellas mi querida amiga Patti Laris en México, mi nueva amiga Ana María, mi querido cuñado Guillermo, quienes sus hijos Felipe, Gerard y Cuca se les han adelantado al más allá. Es con mucha humildad que quiero hablar de este tema. Voy a hacer lo mejor que pueda y, como siempre, antes de empezar mis conferencias, siempre digo que yo no creo que soy la poseedora de la verdad absoluta. Lo único que estoy haciendo es compartir mis conocimientos, lo que nos ha llegado a nosotros y en lo que yo creo al día de hoy. Así que haré lo mejor que yo pueda con este tema. Lo primero que quisiera decirles es que la muerte no existe. No morimos. Lo que llamamos muerte es en realidad una transición a lo que sería la verdadera vida, que es en el mundo espiritual. Los que llamamos muertos o todos nuestros seres queridos que nos han precedido, que se nos han adelantado ya, están vivos, más vivos que nosotros inclusive. Y cuando digo que más vivos que nosotros, porque si ya están en la luz, cuando ya estamos, ya no tenemos un cuerpo físico y al estar en la luz, nuestro entendimiento se amplía muchísimo. Y si entendemos que estar vivos es entender qué somos, cuando estamos allá es mucho más fácil entender
por qué venimos a esta vida y qué somos en realidad, que somos amor. Así que los que estamos aquí estamos solamente un poco más muertos, simplemente porque somos aún bastante inconscientes de lo que somos en realidad. Dios o la conciencia universal o el Creador, el Altísimo, se desdobla o se divide en millones de partículas, dándole a cada una de estas partículas, que son de su misma esencia, la posibilidad y la libertad de actuar como se les antoja. Cada uno de nosotros es una partícula de esta esencia divina que llamamos el Creador. De todas estas partículas o chispas divinas en las que Dios o el Creador se divide, muchas de ellas son las que crean los mundos que conocemos y los mundos que desconocemos. Al mismo tiempo, se crean también los vehículos que necesitaremos para manifestarnos en todos estos mundos. Dios es expansión y contracción constante. Dios es movimiento continuo. La conciencia universal o Dios se manifiesta y se recrea a través de sus criaturas, a través de todas las chispas divinas que somos, todo lo creado y todos los seres creados, visibles e invisibles para nosotros. Esta chispa, bueno, nosotros las chispas individualizadas que decidimos manifestarnos y experimentar en el plano terrestre, en este mundo, somos los que nos llaman, somos los seres en evolución. Somos los que hemos decidido experimentar lo opuesto de lo que somos. Experimentar experiencias desconocidas, porque al ser amor y unión lo único que conocíamos, decidimos experimentar lo que es la separación y lo que es el miedo al manifestarnos en el plano físico. Decidimos tener estas experiencias para que a través del olvido y a través de las experiencias que vamos teniendo en este plano, poco a poco vamos a ir recordando qué somos, quiénes somos. Es la manera en que Dios tiene de experimentar toda clase de experiencias, aún las más alejadas de sí mismo, donde se experimenta lo opuesto. Todas estas experiencias que vivimos los seres en evolución enriquecen al todo, engrandecen al todo. Es parte de la creación, es parte del plan divino. Podemos decir que esta chispa individualizada que somos es lo que llamamos nuestro ser superior. Nuestro ser superior decide manifestarse para experimentarse en el mundo de las formas o el mundo dual que es este en el que estamos nosotros ahora inmersos. Para ello, elige nuestro ser superior de antemano las circunstancias y los obstáculos por los que tendrá que pasar para aprender las diferentes virtudes del amor a través de cada una de estas experiencias. Se elige de antemano el cuerpo, el país, la familia, el nivel socioeconómico, el sexo. Todo esto lo elige nuestro ser superior de antemano. Al mismo tiempo, se nos ha dicho que nuestro ser superior se manifiesta en muchos cuerpos y en muchas vidas al mismo tiempo. No es como nos decían anteriormente con el tema de la reencarnación, que estamos teniendo una vida ahora, que tuvimos una anterior y que vamos a tener una más adelante. Lo que se nos explica ahora, parece ser que la conciencia está lista para entender este tipo de verdades, aunque no las entendamos con la mente, podemos simplemente intuirlas. Se nos dice que el ser superior se manifiesta en muchos cuerpos y muchas experiencias al mismo tiempo.
Eso con la intención de que, por ejemplo, si en una de nuestras vidas, si en una vida estamos experimentando la oscuridad, que estamos sumidos en la oscuridad, en otra vida, al mismo tiempo podemos estar actuando en la luz y con amor para contrarrestar cualquier desequilibrio que podamos estar generando debido a nuestras acciones desarmónicas. Así que todas las vidas que estamos viviendo al mismo tiempo se equilibran las unas a las otras. La clave siempre es el amor. Pero para llegar a entender que el camino es el amor, tenemos que experimentar muchas y variadas experiencias, unas muy alejadas del amor, y a través de las consecuencias que se viven al actuar en desamor, es que vamos entendiendo en otras experiencias que son al mismo tiempo que el camino es el amor. Esto quiere decir que el suicidio o muerte voluntaria es y puede ser una de las experiencias por las que elegimos experimentar en una de nuestras tantas experiencias. Así como la muerte voluntaria es algo que elegimos experimentar, también aquel que esté viviendo la pérdida de un ser querido debido a este tipo de muerte, también es una elección que se hace de antemano. Porque con cada una de estas experiencias, al igual que con todas las experiencias que vivimos, aprendemos diferentes cosas. Si también se nos dice, además de que se eligen estos obstáculos de antemano, se nos dice que venimos en grupos, en todas estas vidas o experiencias que estamos experimentando, venimos en grupos. Somos como una compañía de teatro que hemos viajado juntos muchas, miles de veces. Entonces, en una experiencia, pues yo soy la mamá, o soy el padre, en la otra soy la hija, o soy la mejor amiga, o soy el marido, o soy el jefe, o soy la pareja, o soy la acompañante. Y tanto con aquellos con los que nos llevamos bien y tanto aquellos con los que tenemos muchas y serias dificultades, todas son almas con las que hemos experimentado muchísimas veces, ya que entre todos nos apoyamos los unos a los otros de acuerdo a la experiencia que tengamos o a la lección que hayamos elegido vivir, nos apoyamos los unos a los otros y nos ponemos de acuerdo de antemano. Así que yo puedo elegir ser la madre de alguien que puede irse antes que yo en vida, o ser yo ser la madre que se va antes en un momento dado de la vida del hijo que me necesitara. Nada se nos obliga y nada es casualidad. Si el ser superior nos dicen que elegimos y se eligen las dificultades y los obstáculos de antemano, es, como decía anteriormente, con el propósito de específicamente aprender alguna virtud del amor, pero específicamente ahora voy a hablar de todas aquellas vidas, de todos aquellos que ya llevamos muchas experiencias, que somos todos los seres que estamos en algún tipo de búsqueda espiritual, camino espiritual, ya hemos vivido muchas veces. Ahora nos toca cada vez más desapegarnos de lo que se llama la materia o desapegarnos de lo que sería este plano físico. Es muy importante dentro de nuestro proceso evolutivo para todos nosotros, los que escuchamos este tipo de conferencias, para mí, es muy importante que entendamos que aquello en lo que basamos nuestra seguridad en vida, es decir, basamos nuestra seguridad en la pareja, en el dinero, en los hijos, en la familia, en el éxito, en el cuerpo, en la belleza, en el reconocimiento de los demás, en el status quo. Basamos nuestra seguridad en cosas externas a nosotras. Todas ellas son pasajeras. Ninguna de ellas nos puede dar la seguridad y la felicidad absoluta. La única seguridad plena posible, la única felicidad absoluta y total se encuentra únicamente en el encuentro y en el contacto
con nuestro ser, con nuestra esencia, que es amor. Por eso, en estas vidas elegimos obstáculos difíciles. Cuando estos obstáculos que elegimos de antemano, puede ser que ya cuando llegamos a la vida, cuando ya estamos en la vida, evidentemente se nos olvida el propósito por el que venimos. Es parte de la prueba, es pasar por el olvido, pasar por el miedo, y a través de las circunstancias que vamos viviendo, se trata de ir aprendiendo la aceptación incondicional y el amor incondicional de lo que se nos va presentando. Pero cualquiera de nosotros, si en un momento dado, durante nuestras vidas, podemos decidir que no queremos o que no deseamos o que no podemos con los obstáculos o dificultades que planeamos de antemano, podemos elegir irnos. Y se posponen, estos aprendizajes se posponen. El tiempo no existe en los otros planos, pero simplemente estos aprendizajes que no tuvimos aquí se darán o se estarán dando en otras vidas, en otras experiencias. Con esto quiero entrar en el tema de las personas que actualmente estén sufriendo por la pérdida de un ser querido que se fue voluntariamente antes de tiempo, antes de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Este tipo de obstáculo, el suicidio, la muerte voluntaria, es un obstáculo, es una prueba difícil porque genera muchísima culpa y muchísimos remordimientos, tanto en los que se quedan como en los que se van. Y en los que se quedan, además, la muerte voluntaria tiene un estigma, desgraciadamente tiene un estigma, y encima del dolor tan grande que conlleva, encima tiene el tema social, que puede ser que algunas personas se sientan estigmatizados o etiquetados con una etiqueta negativa. Así que la prueba en sí es grande. Por otro lado, primero voy a hablar de los que se quedan, después hablaré de los que se han ido. No hay amor más grande que el amor incondicional. De este amor incondicional, que estamos todos aquí para aprenderlo, no lo acabamos de entender ni lo acabamos de vivir plenamente todos nosotros. Cuando un ser querido se va voluntariamente, no hay amor más grande que la aceptación incondicional de la decisión que tomó esta persona. Porque el amor es el que lo acepta, el amor lo acepta todo. Así que, aunque yo no entienda este tipo de actos o de decisiones, si yo quiero dar el paso a más amor, voy a tener que aceptar y respetar la decisión de mi ser querido. Como dice Ana María, mi amiga, me dice, estoy aprendiendo a amar de otra manera. Amar incondicionalmente, amar sin esperar nada. Fue ella la que me dijo, no lo voy a ver crecer, no lo voy a ver ir a la universidad, no lo voy a ver teniendo hijos. Tengo que amar sin esperar nada. Cuando me dijo esto, yo me llegaron profundamente sus palabras, porque ¿quién ama así? Es difícil amar así. Generalmente amamos siempre esperando algo, y amamos mucho porque ese amor hacia los que queremos nos da seguridad de alguna manera. Así que es una enorme prueba de amor incondicional. Es la desgracia, el dolor, estimula el amor que somos, porque es tan grande el dolor que nos hace buscar otras verdades, nos hace buscar en la espiritualidad, nos hace abrirnos a verdades más profundas, quizás verdades más misteriosas, pero verdades
que nos van a llevar, que nos van a acercar a lo que somos. Se trata de aceptar incondicionalmente la vida como se nos presenta. Y este tipo de circunstancias que nos hacen pasar por tanto dolor, tanto enojo, toda clase de emociones, te abren a la vulnerabilidad, a que tu vida cambia radicalmente. Si antes estabas basada en un tipo de seguridad, ahora sabes que esa no es la seguridad. Así que tienes que reestructurarte completamente y tienes que buscar otra forma de estar. Y eso es lo que nos abre al verdadero amor, eso es lo que somos. Y ese amor incondicional es lo que nos lleva a la unidad, a la unión con lo que somos. También tiene la muerte voluntaria de un ser querido, tiene el aprendizaje enorme de lo que es la culpa. En una de mis conferencias anteriores he hablado de que la culpa es de las emociones que más nos detienen nuestro crecimiento espiritual, tanto aquí como allá, como del otro lado. La culpa de todas las emociones que podemos experimentar es la más baja, es la que tiene la frecuencia más baja. La culpa nace del ego, nace de la soberbia de creer que pudimos haber hecho algo diferente, de creer que teníamos que habernos dado cuenta, que teníamos que haber sabido, que teníamos que haber actuado de otra manera. Todo esto no son más que ideas falsas, porque cada uno de nosotros, cada ser humano, hace lo mejor que puede, siempre, en cada momento, de acuerdo a su nivel de conciencia. Parte de la experiencia de estar aquí, en este plano, es vivir la imperfección, es vivir el no saber, es vivir la incertidumbre, es vivir no controlar, no controlamos nada. Es falso creer que podemos controlar la vida de nuestros seres queridos. Nada más alejado del amor es creer que podemos cambiar o controlar algo en la vida de nuestros seres queridos. Lo mejor que podemos hacer es siempre dar lo mejor de nosotros mismos y ya. Así que para mí, también leí en uno de los artículos que me mandó Ana María por parte de una señora que ha creado una fundación para sobrevivientes del suicidio, así se llama la fundación, para no utilizar, a ella no le gusta la palabra víctima, yo no llamaría ni sobrevivientes ni víctimas, yo los llamaría valientes, porque son valientes porque vienen a aprender el amor más grande que existe, que es el amor incondicional. El perdón a nosotros mismos es un amor incondicional. El aceptar que siempre hacemos lo mejor que podemos, el aceptar que no sabemos, el aceptar que no controlamos, el aceptar que somos imperfectos, que seguiremos siendo imperfectos y que la imperfección continuará todo el tiempo que estemos en este planeta. Todo eso, aceptar todo eso, es el amor incondicional. De eso se trata. Y con respecto a nuestros seres queridos que ya están del otro lado, este es un punto que ahora quiero tocar con humildad, que es que, para empezar, quisiera decir, así como al principio de la conferencia dije que la muerte no existe, el castigo no existe. Solo existe el amor incondicional de Dios. Si estamos aquí para aprender el amor incondicional, es porque lo que nos espera es amor incondicional, es porque lo que somos es amor incondicional. Así que, cuando llegamos del otro lado, nadie ni nada nos castiga. ¿Qué sucede cuando llegamos del otro lado? Lo primero que sucede es que todos y cada uno de nosotros nos daremos cuenta de que seguimos vivos. Es una pena que esto no se diga más, porque desgraciadamente en nuestra sociedad el tema de la muerte se ha vuelto tabú. No se puede hablar del tema de la muerte, la gente lo toma como una cosa negativa. Si habláramos más de este tema, profundizáramos más,
estaríamos más abiertos a abrirnos a otras verdades y a la posibilidad de que no morimos. Así que es una sorpresa para muchísimos seres humanos cuando llegan del otro lado que seguimos vivos. Ahora, en el caso de los que se van por muerte voluntaria, ¿qué sucede? Que llegan del otro lado y se dan cuenta y se sorprenden de que siguen vivos. Las personas que se van de esta manera se van pensando que no existe nada después. Se van pensando que todo se acaba con su muerte. Así que la sorpresa es igual que en la de todos, pero hay que añadir a esto que se dan cuenta, entonces, al darse cuenta que siguen vivos, se dan cuenta del enorme dolor que su muerte ha causado. Esto, desde luego, no se lo esperaban. No se imaginaban la devastación que esto podía generar en sus familias. Y esto los puede entristecer enormemente. Y esto los podría y los puede detener en el tránsito que existe entre esta vida y la luz o el cielo, que es a lo que vamos. Entonces, lo mejor, lo más importante que podemos hacer por nuestros seres queridos cuando se van por propia elección, de esta manera, es asegurarles que aceptamos y respetamos su decisión y que los perdonamos, porque puede ser que se sientan, que tengan muchos remordimientos y se sientan culpables por generar la tristeza y tanto dolor en sus seres queridos. Así que hay que hablarles como le hablamos, con el máximo amor como les hablábamos en vida, les seguimos hablando, decirles, yo acepto tu decisión, yo respeto infinitamente tu decisión. Yo te amo incondicionalmente. Lo que tú has hecho, lo respeto, te amo. Por favor, busca la luz y sigue tu camino a la luz. El castigo no existe, solo la inmensa luz y amor infinito que empezamos a experimentar en cuanto la luz se empieza a hacer. El tránsito entre este plano y el mundo espiritual es el mismo para todos, desde el punto de vista que existe un tránsito. No es igual para todos porque el tránsito es más o menos difícil dependiendo de los pensamientos y las creencias que tengamos cuando llegamos del otro lado. Igual que aquí, la vida se nos hace más o menos difícil dependiendo de las creencias que tengamos. Así que, si yo cuando llego del otro lado me siento culpable, por lo que sea, pero me siento culpable en este caso en particular porque por mi partida he hecho sufrir mucho a mis seres queridos. Si me siento culpable por ello, es muy importante para que yo vea la luz que me perdone. Muy importante perdonarme, aceptarme tal cual soy, porque también viene la culpa y los remordimientos van de la mano. Así como aquí es importantísimo para mi proceso de crecimiento interior hacia el amor, aceptarme tal cual soy, también cuando llego allá es muy, muy importante perdonarme y aceptarme tal cual soy, aceptar cómo he vivido mi vida, aceptar las decisiones que tomé, entendiendo que siempre estoy haciendo lo mejor que creo. Porque así es, siempre hacemos lo mejor que creemos. Entonces, para que mi tránsito, para que la luz se haga de inmediato, lo único que tengo que hacer es pedir ver la luz y perdonarme. Y esto lo digo no nada más para los que me escuchan, que pidan por sus seres queridos o porque pidamos por todos los que nos anteceden o los que se nos adelantan, pero también para los que están del otro lado y me puedan estar escuchando. Que lo que se trata es de aceptarse, perdonarse y pedir ver la luz. La luz y el amor de Dios está para todos. Son mis creencias, son mis miedos, son mis dudas o son mis culpas las que me imposibilitan ver esa luz en un momento dado. Así que si hay una enseñanza para los que nos quedamos con el tema
de perder a un ser querido por muerte voluntaria, que sería la aceptación incondicional de mí mismo, la aceptación incondicional de mi ser querido, también esta misma enseñanza es para mi ser querido cuando llega allá para poder ver la luz de inmediato. La aceptación absoluta y total de sus actos y de sí mismo. Y los rezos que podemos tener por ellos y por todos los seres que se nos adelantan son importantísimos. El rezo, el pedir porque que vayan a la luz, el guiarlos a la luz, es el decirles que pueden seguir su camino con tranquilidad, que nosotros estaremos bien y que aceptamos sus decisiones, los ayuda inmensamente a seguir su camino. Todas las almas con las que hemos hablado, que se fueron por muerte voluntaria y que están en la luz, nos hablan de que el castigo no existe, solo la infinita misericordia de Dios. Yo quisiera hoy, yo estoy tratando de dar esta información lo mejor que yo puedo. Hoy voy a dar paso, no sé cuánto tiempo llevamos ahorita, pero yo quisiera dar paso a las preguntas, porque mucho de lo que a lo mejor no esté yo contestando o diciendo en este momento, me lo pueden hacer a través de las preguntas y a través de las contestaciones que yo dé, se seguirán aclarando estos temas. Comentarte eso. Llevamos 32 minutos, Okay. ¿vale? De conferencia. ¿De conferencia o en total? Okay. De conferencia de tu exposición. Okay. Muy bien, sí, es lo que yo calculo, media hora, porque en total se supone que yo hable 45 minutos y luego las preguntas. Pero a mí, no sé cómo vamos con el tema de las preguntas, John, pero a mí me parece que las preguntas son importantes en el caso de esta conferencia. Así que si no te importa, sí me gustaría empezar con las preguntas y así seguiremos ampliando en el tema. Ok. Por favor. Bien, pues Jocelyn, muchas gracias por compartir con nosotros esta conferencia. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar a difundir el conocimiento humano. Si quieres dar una conferencia o que te hagamos una entrevista en Mindalia Televisión, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, o bien para haceros voluntarios, voluntarias de Mindalia, o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseáis. Y bien, como decíamos, ahora damos paso a las preguntas. Vamos a comenzar. Nos dice, vamos a ver, Lupita Morales nos pregunta desde México. ¿Las tendencias suicidas pueden ser heredadas? ¿Y cómo se puede identificar a una persona que pretende suicidarse? A ver, la primera parte de tu pregunta, Lupita, gracias por hacerla. Las tendencias suicidas sí, definitivamente se pueden heredar. Se pueden heredar, eso es lo que nos han dicho, y también se nos ha dicho que a veces que podemos tener esta tendencia, podemos haberla tenido en varias vidas repetidamente. Y es una tendencia es uno de los obstáculos que queremos superar en alguna de nuestras vidas, pero muchas veces tenemos que vivir justamente aquello, lo tenemos que vivir muchas veces, simplemente porque cuando acabas de agotar algún tipo de experiencia es cuando entiendes a fondo que el camino es la aceptación de las circunstancias que nos toca vivir, la aceptación incondicional de nuestras circunstancias. Ahora, no tiene nada de malo tener esta tendencia, no tiene nada de malo repetirla, es simplemente parte de un proceso que elegimos vivir para aprender a fondo alguna lección. Más bien hay que honrar
el tipo de decisión y el tipo de obstáculos que elijamos cada uno de nosotros. No podemos juzgar. Por otro lado, con respecto a si nos podemos dar cuenta si alguien tiene esta tendencia o no, la verdad, no soy psicóloga, no estoy segura de poder contestar esto. Es posible que sí, pero el hecho de si lo podemos detectar o no tampoco nos asegura que lo podamos detener o controlar en la persona. Puede haber personas que tengan ciertas tendencias, otros que no. En realidad nunca se sabe, yo creo que nunca se sabe bien a bien cómo puede actuar o reaccionar un ser humano. El no juicio y el respeto es la base de todo. Gracias, Lupita. Bien, continuamos con Marle Velastegui. Nos pregunta desde Ecuador, ¿cómo ayudar al alma de quien se suicida desde el inconsciente por tanto dolor que tenía de abandono y maltrato? Es decir, ¿cómo ayudar a alguien que se ha ido de esta manera? Marley, gracias por tu pregunta. Tienes que hablar como estoy hablando yo contigo en este momento, hablas con el alma de la persona que se fue y le dices que lo que le espera es la luz, el cielo, una vida mejor, el amor infinito de Dios, que lo único que tiene que hacer es pedir ver la luz, que se perdone, que deje a un lado sus pensamientos negativos, si es que tiene pensamientos negativos, y que lo único que tiene que hacer es pedir ver la luz. Ver la luz es muy fácil en realidad, solo tenemos que pedirla. Lo que pasa es que a veces estamos tan enmarañados en nuestros pensamientos negativos que se nos hace difícil verla. Todos y aquellos a quienes hemos ayudado a ir hacia la luz, que ya están del otro lado, una vez que, con que pidan ver la luz, una vez que les decimos es que ya no te corresponde estar aquí, te corresponde otro plano muchísimo mejor que este, solo deja ir el pensamiento que tienes ahora y pide ver la luz, no pierdes nada. Te concentras en mandarle luz y amor a esta alma y en el minuto que piden ver la luz se empieza a hacer una rendijita que dicen, veo una rendija de luz, se está haciendo cada vez más grande, esta luz me atrae, cada vez siento más amor, se siente divino, nunca había sentido un amor así, esto debe de ser el cielo, gracias, ¿por qué no se dice más esto en la tierra? ¿Por qué no se nos enseña más? Solo tenemos que pedir ver la luz, es así de sencillo. Así que dile que pida ver la luz y mándale luz y la ayudarás de esa manera. Bien, continuamos con Verónica Jiménez. Nos da saludos desde Estados Unidos y nos pregunta ¿cómo podemos detectar si nuestros hijos tienen esos pensamientos? Gracias por leer mi pregunta. Verónica, gracias por tu pregunta. ¿Cómo detectar si tus hijos tienen esos pensamientos? Mira, lo que sí sé, yo no te puedo contestar exactamente esa pregunta. Lo que sí sé es que hoy en día existen muchísimas asociaciones en todas partes del mundo que se dedican a contestar este tipo de preguntas. Fundaciones y organizaciones que han fundado personas aquí en España, como Cecilia Barró, fundó después del suicidio, fundaciones y organizaciones que se dedican a hacernos más conscientes de esta problemática en los adolescentes, en nuestros hijos y en general en la población. Así que te invito a que busques. Yo no soy la persona, yo soy la persona que te puede decir que sea lo que sea que sucede, siempre es correcto en el orden divino. Pero por favor busca, que hay muchas organizaciones que te pueden contestar esto. Gracias, Verónica. Continuamos. Macarena Techera nos pregunta desde Uruguay. ¿Cómo ayudar a alguien que se quiere suicidar? Es mi hermana gemela. Saludos y abrazo de corazón. Recomiéndame un libro para leer sobre el tema. Bueno, desde luego te voy a recomendar nuestro libro Una puerta hacia la luz, que habla sobre por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué pasa después y cuál es el propósito de nuestra vida aquí. Porque me imagino que si la quieres ayudar, me imagino que me estás hablando de quererla ayudar a que no muera voluntariamente. Me imagino que eso es lo que estás pidiendo.
Y para no querer irnos, tendríamos que, para empezar, entender la vida de otra manera. Ese es el primer paso. Es que no es nada más entender que no morimos y entender que después nos espera el cielo o la luz y un proceso para llegar a esa luz, sino primero tenemos que entender qué estamos haciendo aquí. Así que, como nuestro libro, Una puerta hacia la luz, está El viaje de las almas de Michael Newton. Están, bueno, esos son de los buenos, los libros de Emilio Carrillo. Hay muchísimos libros que hablan sobre la vida entre las vidas y sobre lo que sucede del otro lado, que te van a aclarar el por qué esta vida es una oportunidad maravillosa, donde venimos a aprender lo más importante que es el amor, ya que es en medio de la oscuridad, en medio del misterio que podemos amar incondicionalmente. Amar no es cuando conocemos todas las respuestas. Amar no es cuando tenemos la seguridad de que vamos a ser correspondidos. Amar no es porque vamos a recibir lo que queremos. Amar es amar sin juzgar. Y es aquí donde lo aprendemos. Entonces, hay que entender qué estamos haciendo aquí. Así que te recomiendo todos estos libros. Michael Newton, Emilio Carrillo, Una puerta hacia la luz, básicamente, y muchos más que hay en el mercado. Gracias. Bien, seguimos con Rosa María, pregunta desde España. Sufro bajones muy grandes por no encontrar mi sitio o mi función en esta vida y me tranquiliza pensar que me puedo suicidar cuando quiera. ¿Por qué estos sentimientos? ¿Solución? Gracias. Rosa María, muchas gracias por tu pregunta y por tu valentía de decirlo aquí en esta conferencia. Mira, el que sufras de bajones es perfectamente humano. Probablemente esto es una situación que hayas elegido de antemano, probablemente es una situación que ya estés o que estés viviendo en otras experiencias. Por supuesto que es un aliciente pensar que nos podemos ir, por supuesto que sí, porque con ello piensas que dejas de sufrir y ¿quién no quiere dejar de sufrir? Todos queremos dejar de sufrir. No queremos sufrir, así que es lógico, es más, todos tenemos esos pensamientos. Lo que pasa es que algunos, por alguna razón, algunos tomamos la decisión y otros no. Pero el que tomemos la decisión o no, no nos hace ni mejores ni peores. Simplemente elegimos tener diferentes circunstancias, diferentes experiencias. En tu caso, Rosa María, yo desde luego te invitaría a que escucharas más este tipo de programas, que en YouTube está lleno de programas de qué estamos haciendo en la vida, cuál es el propósito de la existencia, de la evolución, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que hagas que escuches este tipo de conferencias, que leas libros sobre el tema y que te informes más de que aún las circunstancias difíciles vale la pena vivirlas, porque así como tú estás haciendo esta pregunta y estás oyendo este programa, quiere decir que te estás cuestionando. Si no te estuviera pasando esto, tú no te estarías cuestionando nada. El hecho de que te cuestiones ya te abre a otras posibilidades. Quiere decir que tu mente se empieza a ampliar, tu conciencia se empieza a ampliar. Si sigues preguntando y si tienes la curiosidad suficiente, las respuestas van a llegar, porque dicen que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Así que te invito a hacer lecturas sobre el por qué, libros con temas espirituales sobre todo, que te van a aclarar mucho. Y sobre todo libros, por ejemplo, te recomiendo los libros de una señora que se llama Pema Chodron, americana ella, que habla mucho de cuando las cosas son difíciles. Sus libros son en inglés, pero están muchos, la mayoría traducidos al español, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando todo se derrumba. Estos son algunos de los títulos de Pema Chodron, cuando todo se derrumba y cuando todas las cosas se ponen muy difíciles. Búscala también en YouTube. Hay formas de aprovechar el sufrimiento que pueden ayudarte muchísimo a cambiar tu perspectiva y que poco a poco pueden hacer que tu deseo de irte no sea tan grande y le des la vuelta a tu sufrimiento, no porque desaparezca por completo, pero para que le veas un sentido. Te recomiendo mucho
las lecturas y los videos de Pema Chodrón. Rosa María, y muchas gracias por tener la valentía de compartir con nosotros. Te mando mucha luz y amor. Esther Ayubi desde Colombia nos pregunta, ¿por qué una persona desde muy pequeña ha pensado en suicidarse? Porque probablemente, Esther, como ya lo decía anteriormente, cuando alguien ha pensado constantemente en suicidarse es porque ya lo trae de otras vidas, lo trae de otras experiencias y porque por alguna razón, si lo ha pensado mucho, lo cual esto no es el caso de todo el mundo que se va de esta manera, quisiera aclarar, para aquellos que estén escuchando esta conferencia, cada caso y cada situación es única e irrepetible. Pero en este caso, vamos a decir que, como tú dices, se lo ha planteado siempre. Es porque probablemente le cuesta muchísimo trabajo estar en esta vida, en este planeta. No es fácil estar aquí para muchas personas. Para muchísimas personas es un enorme y gran reto. Así que, claro, la posibilidad de poderte ir es un aliciente y, ¿por qué no? Quitarte la vida antes, perfectamente posible. Y si está en ti que lo hagas, será así. Sin embargo, si es algo que se te ha repetido mucho, si buscas respuestas, lo mismo que le decía hace un rato a Rosa María, si buscas respuestas, encontrarás, por ejemplo, si haces, en el caso de, por ejemplo, la pregunta anterior a Rosa María, en el caso también de esta, hay muchas técnicas hoy en día que se nos presentan, como por ejemplo hacer una regresión. Hay personas muy buenas en este planeta que hacen regresiones y que te dan la oportunidad de ver vidas pasadas, que no son vidas pasadas, como todas nuestras vidas están pasando al mismo tiempo, simultáneamente. En una regresión tú puedes ver qué es, perdón, acabó esto. Tú puedes ver en una regresión qué pasaba en otras vidas, y entonces puedas entender por qué tienes tantas ganas de irte de esta manera. Y te puede ayudar a dejar de desear este tipo de partida. Las regresiones ayudan muchísimo. Sí, porque puedes ver otras vidas, incluso puedes ver el tiempo, bueno, que no existe el tiempo del otro lado, pero puedes ver el espacio entre vidas. Las regresiones son muy útiles para poder entender muchas veces el porqué de esta circunstancia. Esto lo digo porque nosotros tuvimos un caso de una persona que nació ciega, era ciega de nacimiento, y un hombre, y le costaba muchísimo trabajo aceptar esta circunstancia. Y en un momento dado decidió ir con una persona en México que hacía regresiones, Ana Coudurier, una amiga nuestra, y en una de estas regresiones pudo ver que en una de sus vidas se vio a sí mismo en una especie de templo en Egipto, donde él vio que él estaba cegando con un palo de fuego, estaba cegando la vista y los ojos de los prisioneros. Cuando él vio en una regresión esta vida, entendió por qué ahora en esta tenía que pasar por la experiencia de ser ciego. Porque era una manera de equilibrar la desarmonía creada en esa vida. Y esto te lo digo simplemente como un ejemplo que te digo, estas tendencias las hemos repetido muchas veces y a lo mejor estamos listos para cambiarla, para aprovechar y ver cómo le hacemos para aceptar mejor las circunstancias que se nos presentan en esta vida. Espero que te haya ayudado y si no, seguiré ayudándote a través de las siguientes preguntas. Continuamos con Emerald 11 desde España. Nos dice, si te suicidas, ¿vuelves a este plano porque no has aprendido desde el amor? Si te suicidas, ¿te vuelves a reencarnar en este plano porque lo has hecho desde el miedo? Vamos a ver. Cuando lo que llamamos que reencarnamos, que es que volvemos a tener una experiencia en esta vida, para empezar es una elección que se toma, no es obligatorio. Nos dicen que el crecimiento o el aprendizaje, que es
el volver a recordar qué somos, quién somos, se hace tanto aquí como también del otro lado. Así que nuestro proceso evolutivo puede continuar del otro lado sin regresar aquí. Si regresamos aquí, si estamos aquí, es porque entendemos, cuando estamos del otro, entendemos que las lecciones más rápidas van a ser aquí. Rápidas simplemente porque aquí son más profundas, porque aquí estamos inmersos en más oscuridad. Entonces sí, si nosotros nos hemos ido de antemano porque preferimos en un momento dado no seguir con una experiencia, es muy posible que elijamos volver a tener otra experiencia donde se nos dé la oportunidad de enfrentarla de una manera diferente para aprender entonces una lección más profunda. Pero todas estas decisiones vienen del amor, no del miedo. Cada decisión, cada paso, incluso las vidas que tenemos desarmónicas, todo está basado en el amor, porque todo es elegido como un experimento, como una experiencia para olvidarnos de lo que somos, para luego recordar. Así que si tomamos la lección de irnos de antemano, es porque eso es lo mejor que podemos hacer en ese momento. No podemos juzgar si eso es del miedo, si eso es bueno o si eso es malo. El juicio no existe en el amor incondicional. Espero que haya ayudado en algo con mi respuesta. Seguimos con Meliton Guzmán desde México. Nos pregunta del libro que has hablado, cómo se llama el libro y si se puede comprar en México. Claro, el libro Una puerta hacia, bueno, el que yo hablo es Una puerta hacia la luz, que es el que escribimos Carmen y yo, pero también están los de Michael Newton, los de Brian Weiss. Todos estos se pueden comprar en México. El nuestro en particular, Una puerta hacia la luz, lo puedes pedir en Amazon. En el caso de los de Michael Newton, Brian Weiss y tantos otros que hay, se pueden comprar en México, ya todos están en español y todos nos hablan del por qué elegimos las diferentes circunstancias en las que estamos inmersos aquí. Bien, pues seguimos con Sofía Bravo. Nos pregunta, ¿somos producto de un capricho de experimentación de la fuente? Pero si vivíamos en amor, ¿para qué íbamos a querer experimentar la dualidad? Para luego volver de regreso a la unidad. Esa idea no me encaja. Una explicación, por favor. Muy bien, muy buena pregunta. A ver, primero, que si somos un capricho. Bueno, yo creo que no somos ningún capricho, porque francamente esto es la creación y por lo menos el mundo que conocemos pasarán cosas muy difíciles, pero esto es una genialidad, o sea, el cuerpo humano, la creación, la naturaleza, hay millones de cosas que son absolutamente maravillosos. La creación es absolutamente maravillosa, así que esto está diseñado y pensado por una mente maestra, o sea, una inteligencia que no podemos entender nada de esta inteligencia, así que no creo que seamos un capricho, más bien creo que es un acto de creación, un acto de amor, de descubrimiento del potencial y la cantidad de vivencias y experiencias que se pueden tener. Ahora, tu pregunta, que me la hace muchísima gente, es una pregunta muy acertada. Si nosotros ya estábamos en el amor, si somos unión con todo, si somos amor y eso era lo único, lo que conocíamos, ¿para qué experimentar lo opuesto? Para volver otra vez a lo que éramos. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué pasar por este sufrimiento? ¿Para qué pasar por los obstáculos? Bueno, lo que se nos dice a nosotros es que estando en el todo, en unión absoluta en lo que éramos, eso era todo lo que éramos. No podíamos captar lo que éramos porque no lo podíamos comparar con nada. No podíamos entender la magnificencia de lo que somos si no experimentamos lo opuesto, si no lo comparas con algo. Entonces, Dios en su deseo de expandirse, de conocerse, de recrearse, se crean, bueno, primero se crean muchísimos planos, que se divide, es una explosión de chispas divididas y se crean
muchísimos mundos. Estas chispas crean muchísimos mundos, ya que podían crear a su antojo. Es la manera en que Dios se manifiesta a sí mismo. Entonces, se crea dentro de todos estos mundos, se crea un mundo, dentro de las millones de experiencias por las que pasamos, se crea un mundo donde se experimenta lo opuesto que es efectivamente lo que vimos aquí. Separación, nos creemos, al entrar en un cuerpo humano nos experimentamos separados y experimentamos miedo, ¿ok? Opuesto de lo que somos. ¿Cómo podríamos entender, pero en vida lo podemos ver, cómo tú podrías entender lo que es la tristeza, la felicidad, si nunca hubieras experimentado la tristeza? ¿Cómo puedes experimentar lo que es confiar plenamente? ¿Cómo puedes saber lo que es confiar si nunca has experimentado el miedo? ¿Cómo puedes saber lo que es amor si no has experimentado el desamor? Es en base a los contrarios en que entendemos lo que somos. ¿Cómo podemos llegar a entender la unidad? Porque estas son palabras mayores, que no hay nada separado de nada. ¿Cómo podemos entender esto? Que siempre hemos estado protegidos, cuidados y amados. ¿Cómo vamos a entender esto? Si no hemos experimentado la separación, sentirnos solos, vulnerables, sin saber qué hacer muchísimas veces, sin tener sentido, sin darle un sentido a sin que nuestras vidas, muchas veces no entendemos el sentido de nuestras vidas. Tenemos que pasar por esto. Vivir la desarmonía que genera el miedo. El miedo, al vivir lo opuesto de lo que somos, la separación, nace el miedo. En base al miedo, desarrollamos muchísimas actitudes en la vida, como el deseo de controlar, el deseo de buscar la seguridad afuera. Como nos creemos separados, yo busco, a través de muchísimas vidas, voy a buscar la seguridad, como decía antes, en las personas, en las circunstancias, en el querer controlar lo de afuera, buscando siempre cómo controlar afuera para sentirme segura. Eso es a lo que nos lleva el miedo, al opuesto, a buscar donde no es. Voy a buscar donde no es, porque a través de las experiencias de la vida, donde todo es pasajero, donde voy a perder a mis seres queridos, donde voy a perder dinero o donde voy a perder la seguridad de muchas formas. ¿Por qué me va a pasar todo esto? Porque voy a buscar entonces la seguridad en el único lugar posible, que es, voy a tener que buscar en mí, voy a tener que poner la atención aquí, voy a tener que aceptar. Es a través del dolor que volvemos al amor. Suena incongruente, pero te aseguro que es a través de la aceptación de las circunstancias difíciles que nuestro corazón se expande, que nos unimos a los demás, que nos unimos a lo que somos, al amor que somos. Espero estar contestando esta pregunta lo mejor que yo puedo. Para mí tiene mucho sentido estar aquí, porque para mí esa base, se nos ha dicho, esa base del esfuerzo a través de todas estas experiencias y a través de recordar poco a poco la unión, buscando volver más al presente, buscando más aceptar la vida como se me presenta. Es a través de las dificultades que voy entendiendo que el camino es el amor y la aceptación. Y bueno, para mí tiene todo el sentido. Y además Dios o el todo se enriquece con todas estas experiencias. Esta es la mejor explicación que puedo dar en estos momentos. Espero que algo de luz haya dado. Y seguimos con Marcela Verdicchio, desde Argentina. Nos dice, mi hermano se suicidó tirándose de un 9º piso. ¿Con la forma en que se produjo el suicidio nos quiere dejar algún mensaje? No creo. La forma en que elegimos irnos es, lo que yo tengo entendido, es la mejor forma que se te ocurre en ese momento. No creo que con la muerte específica que elegimos demos un mensaje específico. Yo creo que eso no tiene ninguna importancia. Creo que la importancia radica más bien en que decidió irse. Esa fue la forma
mejor que encontró y el mensaje que nos deja es un mensaje de aceptación incondicional de su decisión. Ese es el mensaje. Que aceptemos su decisión, ya que él hizo lo mejor que pudo en el momento en que lo decidió. Y eso es el amor. No tenemos que entender todo, pero si podemos aceptarlo pidiendo ayuda, eso sí es grande. Pedir ayuda para tener la humildad de aceptar las decisiones de las demás en la forma en que la tomen. Bien, continuamos con Eva Gallegos. Nos pregunta desde México. Soy masoterapeuta. Me siento confundida porque a lo largo de 2 años se han suicidado 3 personas después de la sesión. Se han llegado deprimidos. Pero ¿por qué llegan a mí? Desde luego, no creo, gracias por tu pregunta. Yo no creo que, desde luego, tu terapia, tu masaje haya tenido nada que ver en la decisión de ellos de irse de manera voluntaria. Lo que sí puede tener algo que ver es que estén, que sí, que haya pasado, que te hayan llegado de cerca, que los hayas tenido cerca. Y que la razón haya sido la depresión, una depresión. Yo cuando, en una etapa de mi vida que hice muchas sanaciones, que trabajaba como sanadora y terapeuta, me di cuenta que llegaban a mí personas que tenían problemáticas similares a las mías. Es decir, que al yo querer de alguna manera ser un canal para ayudarlos a ellos, estaba siendo un canal para ayudarme a mí, ya que ellos me hablaban de lo mismo que ellos, de lo que ellos sufrían, era lo mismo de lo que yo sufría. Así que yo no sé, pero me atrevería a decir que tal vez tú tengas alguna vena, alguna tendencia a cierto tipo de depresión. No lo sé, no me quiero aventurar, pero es posible. O sea, las personas que llegan a nosotros, siempre nos van a hablar de cosas que nosotros tenemos que aprender. Y desde luego, una de las razones por las cuales podemos irnos voluntariamente es la depresión, es una depresión. No en todos los casos, vuelvo a repetir, pero sí en muchos casos. Así que mira a ver qué está pasando dentro de ti, que tú tengas que aprender, pero para ti. Siempre son enseñanzas de amor que tienen que ver con cómo aceptar la vida en sus términos y no en los términos en los que nosotros queremos. Espero que te sirva de algo esta respuesta. Continuamos con Mario Baz. Nos pregunta desde México cómo salir de la frustración y cómo darle un sentido de la vida y cómo descubrir el propósito de la vida. A ver, frustración y propósito. A ver, Mario, gracias por tu pregunta. ¿Cómo salir de la frustración y cuál es el propósito? Bueno, desde luego la frustración, por lo menos como yo la entiendo, tiene que ver con nuestra manera de pensar. Lo que nos hace sentir frustrados son nuestros pensamientos acerca de lo que está sucediendo. Así que una manera de salir de la frustración es cambiando nuestra manera de pensar. Porque créeme que la frustración no es tanto por lo que sucede como por lo que pensamos de lo que sucede. Analiza eso con profundidad. Cuando dejamos a un lado nuestros pensamientos a base de prácticas, distintos tipos de prácticas, puede ser la meditación, yoga, tai chi, qigong, lecturas espirituales, lecturas psicológicas, videos, en fin, cuando buscamos formas de dejar a un lado los pensamientos y por un momento hay silencio en nuestras mentes o estamos un poco más tranquilos, nos vamos a dar cuenta que en el silencio
solo existe la aceptación. Y al final, en ese silencio, eso es lo que somos. Es en ese silencio que descubrimos que entramos en contacto con nuestra esencia. Es ahí donde se da la aceptación. No es más que dejar a un lado nuestros pensamientos y volver al presente viviendo lo que se nos presenta lo mejor posible. No pensando tanto, sino simplemente lo que se te presenta en este momento, no le des tantas vueltas, haz lo mejor que puedas, busca todas las formas que tú puedas para no pensarlo tanto y simplemente haz lo mejor que puedas con lo que se te presenta, sin darle tantas vueltas. Eso es amor. El sentido de la vida es encontrar el amor en todo lo que nos toca vivir. Y como te digo, el amor, encontrar el amor en lo que nos toca vivir no es más que encontrarnos a nosotros mismos. Para eso, y gracias por esta pregunta porque me ayuda a aclarar esto, para eso es importante no creerle a los pensamientos, dejar a un lado y hacer todo lo que podamos por no darle tantas vueltas. Créeme que el amor es simplemente el silencio de nuestros pensamientos, la aceptación de lo que se nos presenta y hacer lo mejor que podamos en cada instante. Ese es el sentido de la vida. Así es como crecemos. A través de las circunstancias difíciles, como la frustración, como la pérdida de un ser querido por muerte voluntaria, a través de estas dificultades, si queremos encontrar paz, vamos a tener que hacer a un lado todas nuestras creencias, todas. Esto es el verdadero desapego, esta es la manera en que se practica el desapego. El desapego es el desapego de nuestras ideas, de nuestras expectativas. Al desapegarnos de nuestras creencias y de nuestras expectativas, aceptamos la vida, cómo se nos presenta. Eso es entrar en contacto con nuestra esencia. Eso es el amor incondicional. Busca, que vas a encontrar, busca las formas de aquietar tu mente y verás cómo no es tan difícil aceptar la vida un poco más y encontrarás que ese es el sentido de la vida, el amor, encontrar el amor dentro de lo que estamos viviendo. Continuamos con Guillermo Aijón, nos pregunta desde España, ¿cómo hacer frente a un mundo hipócrita, donde priman los intereses comerciales y económicos, donde lo principal es la estrategia y los sentimientos y la humanidad no valen nada? Hola Guillermo, gracias por tu pregunta. Mira, para empezar, yo te diría, porque preguntaste cómo hacer frente a un mundo hipócrita. Para empezar, decir mundo hipócrita, eso ya es en sí un juicio, perdón que lo diga. Eso es una idea que tú tienes. El mundo es, y dentro del mundo hay de todo, de todo. Hay muchísimo más amor del que creemos. Es una pena que solo se publique lo negativo o que veamos lo negativo. Créeme que el mundo es. Nosotros le ponemos las etiquetas, bueno, malo, hipócrita o no hipócrita. ¿Cómo enfrentamos esto? Es que todas mis respuestas tienen que ver con lo mismo. Vamos a ver. ¿Cómo haces tú para encontrar el amor? Porque ese es el camino. A ver, en ese mundo que tú dices que es hipócrita, ¿estás de acuerdo? Estarás de acuerdo que hay muchas cosas buenas y hay mucha gente buena. Así que no todo el mundo es hipócrita. Entonces, es como, ¿cómo puedo ver con otros ojos? ¿Ok? Para ver con otros ojos, me tengo que llenar de amor. No voy a esperar que el amor, ver el amor, sí, puedo esperar ver en los demás, porque si quiero lo voy a ver en los demás. Pero cambiar mi mirada es que tengo que cambiar mi visión. Cambiar mi visión es llenarme para empezar, cambiar mis pensamientos. Es un poco la misma contestación que le di a Guillermo anteriormente. ¿Cómo cambio mis lentes? ¿Cómo cambio mi percepción? ¿Por qué no empezar a ver lo bueno? ¿Por qué no empezar a dar gracias por lo bueno que sí hay? Porque hay mucho de bueno. Es empezar a cambiar la óptica, ¿te das cuenta?
No te quedes con una sola creencia, no te quedes con eso. Cuestiona tu creencia. Estamos aquí para investigar, estamos aquí para ir más allá. El sentido de la vida y las diferentes experiencias que tenemos, que son muchas las que tenemos, son experiencias creativas. Dios es creación. Dios crea y se recrea. Somos creatividad pura. Así que, ante una circunstancia como esta que estás diciendo, ante una visión de que el mundo es hipócrita, ¿cómo puedes ser creativo? Porque se trata de que tú expandas tu conciencia. No importa si los demás la expanden o no, tú cómo vas a expandir tu conciencia. Así que vas a abrir tu conciencia. Expandir quiere decir abrir tu conciencia. Ser creativo quiere decir ver más allá, ver otra óptica. Entonces, ¿qué de bueno sí puedes ver en el mundo? Empieza por ahí. ¿Qué puedes agradecer? ¿Qué de bueno? ¿Qué de bueno puedes hacer tú? Empezando por una sonrisa con cada persona con la que te topes en la calle, con un gesto amable con el que te topas en el metro, en la calle, caminando, con el que trabajas. Cambia tú tu visión. Sé creativo. Piensa diferente. Busca maneras de pensar diferente. Se puede. Expándete. Tú lo puedes hacer. Tú quieres. Si no, no me estarías haciendo esta pregunta. Ese es el sentido de la vida, ser creativos, ser diferentes de donde estamos estacionados. Y muchas veces la vida va a venir y nos va a zarandear y nos va a quitar algo que era muy preciado para nosotros. ¿Para qué? Para que nos desapeguemos de nuestra manera de pensar. Porque si nuestra manera de pensar está anclada en una sola manera, la vida nos va a zarandear para que cambiemos esa manera de ver. Porque se trata de ampliarnos. Se trata de ver con ojos de amor. Y sé que tú puedes y que tú quieres. Así que empieza a ver lo bueno y empieza a dar gracias. Espero que esto te ayude de algo. Lo digo con muchísima humildad. Kellen Kraus nos pregunta desde Panamá, ¿qué opinas del acto de matar animales, árboles y seres humanos? ¿No es la misma energía de miedo que es lo contrario al amor incondicional? ¿Entonces el suicidio es un acto de miedo? A ver, vamos a ver. Matar animales, árboles y humanos. Que si esto viene del miedo, que si el suicidio viene del miedo. A ver, vamos por partes. Si nosotros matamos a un animal, destrozamos la naturaleza o matamos a un ser humano, todos estos actos van a venir de un cierto nivel de conciencia. Cuando empecé mi conferencia dije, todos estamos teniendo muchas experiencias al mismo tiempo para experimentar variadas lecciones, todas que tienen que ver con el amor. Al mismo tiempo que estamos teniendo vidas de luz y donde estamos actuando con muchísimo amor, al mismo tiempo puede ser que estemos teniendo vidas donde estemos matando o vidas que están sumidas en la oscuridad, porque en cada una se están aprendiendo diferentes cosas. Tengo que pasar por la oscuridad para entender lo que es la luz, así que tendré que pasar por el miedo para entender la luz. Ninguna de estas vidas se condena, ni podemos decir, ni podemos juzgarlas. Cuando alguien mata a otro ser humano, es porque, por alguna razón, ese es el nivel de conciencia que lo lleva a actuar de esa manera, pensando que eso probablemente es lo mejor que esa persona puede hacer debido a ese nivel de conciencia. Y les recuerdo, y me recuerdo a mí misma, todos estamos pasando por muchas experiencias distintas al mismo tiempo. Así que todos hemos pasado por estas experiencias. Que en esta vida estemos teniendo algunos u otros más luz y no matemos, no destrocemos la naturaleza o no matemos a un animal, es porque quizá estamos en un nivel de conciencia que no aceptaría eso. Pero eso no quiere decir que si hemos pasado por vidas en las que lo hemos hecho, esto sea reprobable. Simplemente lo que sucede es que a través de estas experiencias generaremos desarmonías, que tendremos que pasar por estas desarmonías y entonces tendremos que compensarlas con vidas de más luz, con vidas donde tendremos que aprender el amor de otras maneras. Se compensan unas a otras. Que la muerte voluntaria o el suicidio viene del miedo.
Es que eso ya en sí es un juicio. Lo que quiero decir es que si tomamos esa decisión, eso es porque es lo que queremos, podemos y mejor podemos hacer en ese momento. Y cualquier ser humano que lo juzgue ya está entrando en una dicotomía, estamos entrando ahí en lo que sucede en este mundo todo el tiempo, nos dividimos, el juicio divide las cosas o las circunstancias entre buenas o malas. Es que no hay ni bueno ni malo, solo hay niveles de conciencia y en cada uno de estos niveles aprendemos algo diferente. Espero que esto se esté entendiendo de esta manera. Lo digo con mi corazón y espero poder seguir aclarando estas cuestiones. Continuamos con Alfred Flores desde Perú. Nos pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la eutanasia en casos cuando ya la vida no puede ser plena por razones de salud? Gracias por tu pregunta, es muy buena pregunta también, como todas las demás. Se nos ha dicho que cuando decidimos poner fin a nuestras vidas porque estamos ya sufriendo demasiado o nuestra calidad de vida es mínima, nada, se puede decidir terminar con la vida, llegas del otro lado y seguirás tu camino hacia la luz como todos, siempre y cuando tú, cuando llegues del otro lado, estés abierto a la luz y pidas ver la luz se hará de inmediato. Creo que desde luego la eutanasia no se juzga y es perfectamente válida. Tenemos entendido que es perfectamente válida, pero es perfectamente válida igual que cualquier otra decisión, ¿eh? Igual que tomar la decisión de irnos antes. Del otro lado, no existe el juicio, solo existe el amor que lo acepta todo. Es difícil para nosotros entender esto. Entonces, muchas veces las preguntas que hacemos de este lado las hacemos desde nuestra mente tridimensional, desde nuestra mente que está acostumbrada a juzgar y acostumbrada a dividir los hechos entre bien y mal. Y desde ahí hacemos todas nuestras preguntas. Y está bien. Pero como yo estoy tratando de pasar una información que nos llega del otro lado, se nos ha hecho tanto hincapié en que cuando lleguemos del otro lado vamos a entender que somos amor, que el amor no juzga, que lo único que importa es actuar con amor, pero actuar con amor significa aceptar las cosas como se nos presentan, aceptar las decisiones de las demás como las toman, aceptar, aceptar y aceptar. Entonces, el no juicio es una gran enseñanza de amor que entendemos cuando llegamos del otro lado. Así que, perfectamente válida la eutanasia, vista desde el otro lado. Bien, Verónica desde México nos pregunta, ¿qué hay de cierto de que existen seres bajo el plano astral que inducen al suicidio y se alimentan de este tipo de desgracias? Saludos. Gracias, Verónica. Esto también nos han dicho que es verdad, que es cierto. Mira, en esta conferencia no me he metido a fondo en lo que es el bajo astral. Vamos a ver, cuando morimos, llegamos a lo que llamamos el mundo espiritual. En el mundo espiritual, que llegamos a lo que se llamaría el astral, hay muchos planos. Uno de estos planos en el astral es lo que se llama el bajo astral. Todas aquellas almas que mueren llegan del otro lado y no creen en nada y están sumidos en la negatividad porque están sumidos en resentimiento, en rencores, en miedo, en soberbia, en culpas, en miedos, en toda la gama de emociones negativas y pensamientos negativos, no verán la luz de inmediato y ese tránsito se hará más difícil. Muchas de estas almas vagan por lo que se llama el bajo astral por muchísimo tiempo, queriendo aclarar otra vez que el tiempo no existe del otro lado, pero vagan por este plano que se llama el bajo astral. Tarde o temprano llegarán a la luz, porque la luz es para todos. Lo que pasa es que tenemos que salir de la negatividad para ver la luz. No podemos ver la luz si estamos sumidos en la negatividad. Entonces, muchos de estos seres que siguen vagando en el bajo astral no creen en nada, pero como siguen viendo el mundo que dejaron, se satisfacen de molestar a los que seguimos de este lado. Y muchos siguen alimentando sus adicciones o sus bajas pasiones
o su negatividad a través de la negatividad de seres o de almas que se encuentran en este plano. Entonces, por ejemplo, si es verdad, por ejemplo, si tú sufres de una depresión profunda o si estás sumido en una severa negatividad, nos explican que se abren como boquetes en nuestra aura, abren como agujeros en el aura, en nuestra aura, y a través de esta aura, estos seres que están del otro lado pueden chupar a través de nosotros e inducirnos a cometer, desde luego, actos que en nuestro sano juicio no cometeríamos. Pero es porque estamos sumidos en la negatividad que se nos pueden pegar estas almas. Así que sí, se nos dice que esto sucede. Por eso es tan importante entender el propósito de la vida, para que ser más fuertes espiritualmente, estar más en el amor y menos en la negatividad. En la medida en que entendamos que el camino es el amor, cambiaremos nuestros pensamientos, estaremos más propicios para estar menos en la negatividad. Ahora, vuelvo a decir, si estamos sumidos en la negatividad o en severas depresiones, es porque probablemente son experiencias por las que tenemos que pasar para que tarde o temprano entendamos que este no es el camino, que el camino no es la negatividad ni la falta de aceptación de nuestras circunstancias. El camino, me repito muchísimo, perdón, es el amor y la aceptación. Entonces, pero se tiene que pasar por todas estas experiencias difíciles para entender cuál es el camino, y es a base de la repetición que lo vamos entendiendo. Así que sí, es verdad que nosotros tuvimos contacto con un alma, en este caso un hermano de Carmen, que murió de una forma violenta, murió asesinado, no por muerte voluntaria, pero murió asesinado. Nos contó que cuando llegó del otro lado, se dio cuenta que había un alma que ya estaba del otro lado, que estaba pegado a él y que lo había molestado en vida, llevándolo a hacer toda clase de desvaríos en su vida humana. Y él nos explicó que esta alma se le había pegado precisamente porque, como él se había olvidado de su propósito en la vida, se había sumido en muchísima negatividad, y esto permitió que se le acercara esta alma. Después, cuando ya llegó al más allá y se dio cuenta de todo esto, pidió ver la luz, pudo seguir evolucionando en los diferentes planos a los que pasamos ya estando en la luz, y él, por ejemplo, nos dijo que él había elegido no volver a encarnar, no volver a tener otra experiencia en este plano, ya que se le había hecho muy difícil su última encarnación, y prefirió, esto es lo que nos dijo, seguir evolucionando en los planos, en el mundo espiritual. Esto también es posible. Pero bueno, todo es posible, y como te digo, todo es posible dependiendo del nivel de conciencia en el que estemos en el momento en que nos encontremos. Espero que esto responda a tu pregunta. Bien, y vamos ya con la última pregunta para responderla de forma breve y cerrar la conferencia. Nos dice Lucre López, Jocelyn, soy de Argentina y mi pregunta es: ¿qué hay de las personas que se suicidan por falta de amor? ¿Qué piensa de los trastornos mentales? Muy buena pregunta, Lucre, gracias. A ver, primero te voy a contestar lo de falta de amor, y luego, porque nada más creo que nos quedan como 6 minutos, falta de amor y los trastornos. Mira, vuelvo a decir, la persona que se va voluntariamente, si en este caso sería por falta de amor, si se va es porque no podía seguir viviendo de esta manera, porque le costaba muchísimo trabajo aceptar estas circunstancias, así que elige poner fin a esta circunstancia porque es demasiado dolorosa. Y se vale. ¿Qué pasa? Llega del otro lado, se da cuenta que sigue vivo, y probablemente elegirá en otra circunstancia, en otra experiencia, elegirá otra vida, o estará teniendo otra encarnación en estos momentos, porque es muy difícil entenderlo de no tiempo, en donde aprenderá a superar estos obstáculos. Pero con respecto a los trastornos mentales, es algo que sí quiero decir algo,
porque mucho de lo que se llaman trastornos mentales, y no me va a dar tiempo a ahondar en este tema, tiene mucho que ver con que tenemos, como en la pregunta anterior, almas que están desencarnadas, que vagan por el bajo astral, que las tenemos pegadas y nos llevan a actuar de determinadas formas. Muchas de estas enfermedades mentales tienen que ver con es que estamos de alguna manera u otra poseídos por almas que se encuentran del otro lado, que les llamamos obsesores. Esto es muy posible y si entendiéramos mejor el porqué de estas circunstancias, en lugar de tratar a estas personas de determinada forma, las trataríamos de ciertas zonas para ayudarlas a, uno, a que pudieran quitarse, deshacerse de estas almas y al mismo tiempo entender que si atraen a estas almas es por falta de aceptación, por falta de amor a sí mismos y de aceptación a las circunstancias que están viviendo. Este es un tema enorme, no creo que hoy vamos a poder tocarlo. Gracias, podríamos hacer otra conferencia con esto, pero es un tema que podrías buscar. Todo lo que está escrito y dicho sobre los trastornos mentales y los obsesores que se encuentran del otro lado. Gracias por tu pregunta. Creo que ahora sí se acabó nuestro tiempo, ¿verdad, John? Sí, simplemente, bueno, vamos a ir cerrando. Agradecerte, Jocelyn, tus respuestas a las preguntas y la información que has compartido con personas de todo el mundo. Ha participado gente de Panamá, de México, de Colombia, de Perú, desde España también, desde Argentina, toda Latinoamérica siempre ahí apoyando. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo. Gracias por vuestra participación. Recordaros que esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos ahora unos instantes para que Jocelyn nos pueda despedirse de nosotros, ¿no? Muchas gracias por tu colaboración, Jocelyn. Te dejamos ahí con todos los espectadores. Te cedo la palabra. Gracias, John. Gracias a todos los que han escuchado esta conferencia. Gracias a todos los que han hecho sus preguntas. Si tienen más dudas, les recomiendo todos los libros sobre estos temas que existen. Ya les he dicho, Una puerta hacia la luz, Michael Newton, Brian Weiss y tantos y otros que se dedican a contestar este tipo de preguntas. Somos amor, estamos aquí por amor y solo vamos hacia más amor. Cada una de nuestras experiencias nos está enseñando un poquito de ese amor. Gracias a todos ustedes y les mando luz y amor desde aquí de Madrid, España. Bien, pues antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. No olvides que puedes hacerte voluntario de Mindalia y hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseas. Muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, que tendrá lugar dentro de 30 minutos con el nombre Equilibrando nuestra energía masculina y femenina, en el programa semanal de Francis La Madrid. Muchas gracias a todos. Gracias.